Mi ponencia se denomina ¿Qué es el Bitcoin? Surge como resultado de uno de los capítulos que espero integren mi tesis de maestría, denominada Riesgos de lavado de activos en el Bitcoin. Bueno, ¿cómo se me ocurre investigar sobre este tema? Todo nace del interés de seguir la línea de investigación marcada por mi maestro, el doctor Hernando Hernández, de lavado de activos, y el hallazgo de una noticia de la revista Dinero en donde encontraba que Colombia es el país, bueno, es un artículo del 2018 que relataba que Colombia es el país latinoamericano en donde más crece el mercado del Bitcoin. Así, este artículo reportaba un incremento en las transacciones con Bitcoin del 1200%, que es muchísimo. Entonces, la suma, digamos, de estas dos situaciones me genera a mí la necesidad de investigar qué posibles riesgos de lavado de activos pueden perpetuarse o presentarse en la comercialización y uso de Bitcoin. Además, también considero que el hecho de que tantos colombianos estén invirtiendo sus ahorros en este activo nos obliga a nosotros como académicos a reflexionar sobre qué es lo que están invirtiendo o sobre qué se está cambiando monedas de curso legal, cuál es la naturaleza de ese bien que están adquiriendo los colombianos. Y bueno, entonces, también pretendo identificar dentro de mis tesis cuáles son las posibles causas por las que se ha presentado este incremento. Entonces, mi primera hipótesis corresponde a la facilidad para transferir bitcoins de una cuenta a otra. ¿Por qué? Porque no es necesario tener cuentas bancarias. Ustedes saben que, digamos que acceder a servicios financieros no es del todo sencillo. Muchas veces uno tiene que demostrar que no los necesita para que se los otorguen. Desde esa perspectiva, Bitcoin lo que hace es permitir que a través de un software denominado blockchain o cadena de bloques se transfiera un Bitcoin de una cuenta que puede estar en cualquier parte del mundo a otra cuenta que, repito, puede estar en la misma circunstancia. ¿Y qué beneficios genera esto? Primero, la disminución de los costos de intermediarios, porque digamos que utilizar blockchain no genera un costo para las personas, o si lo genera es muy pequeño en comparación a lo que cobran las entidades financieras. Otra ventaja que presenta el uso de bitcoins es que es un sistema descentralizado. ¿Qué significa esto? Que no están en cabeza de ningún estado, no lo respalda ningún estado, en consecuencia tampoco una banca central, y no están ubicados en una sola parte del mundo, sino en múltiples computadoras que se denominan mineros, que lo que hacen es verificar la transferencia de la persona A a la persona B. ¿Qué impacto positivo genera esto? Que es un sistema imposible de hackear, porque las múltiples computadoras que hay en el mundo, repito, denominados mineros, se encargan de la validación y hay un libro común o un libro mayor que está registrado en todas las computadoras y se va actualizando de manera simultánea. Entonces, para hackear este sistema es realmente imposible. Eso solo se puede hacer en sistemas centralizados, como ocurre con las monedas de curso legal. Entonces, esas son unas posibles hipótesis que tengo de por qué se incrementa o por qué se presenta este incremento en el uso del Bitcoin. Sin embargo, cuando consulté la literatura que hay sobre este tema, encontré una disparidad en los conceptos, porque habrán escuchado ustedes que el Bitcoin es una criptomoneda, pero también le dicen un criptoactivo, pero también están hablando de dinero. Y resulta que muchos autores usan indiscriminadamente estos términos, y yo considero que estas clasificaciones no pueden ser arbitrarias y deben trascender de ese interés de los seres humanos de clasificar, ese interés aristotélico de los seres humanos de clasificar todo lo que existe en nuestro mundo real y también imaginario. ¿Por qué? Porque es que reconocerlo como moneda o como activo va a tener unas implicaciones jurídicas, pero especialmente económicas. Entonces es muy importante determinar qué es esto del Bitcoin, y por eso he denominado de esta forma mi ponencia. Y para ello, pues me resultó muy interesante una propaganda de CNN en español,
producida contra lo que se conoce como fake news, y considero que va muy al caso. Ya les explicaré por qué. Entonces, primero quiero que lo veamos y ya analizaremos, o ya les explicaré cuál es mi propósito de mostrarles este corto video de 30 segundos. Esto es una manzana. Algunos intentarán decirte que es una banana. Podrán gritar banana, 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 una y otra vez. Podrán escribir banana con mayúsculas. Hasta tú podrías empezar a creer que es una banana. Si ustedes observan, la forma en cómo es comúnmente denominado al Bitcoin es como una moneda virtual, o una criptomoneda. Pero ¿qué sucede? Desde ya les anuncio mi postura. Nosotros somos de la idea de que el Bitcoin no cumple con los elementos de una moneda y en consecuencia no es conveniente ni honesto seguirlo denominando o difundiendo a las personas del público de esta forma. Consideramos como hipótesis que es posible que la razón por la que se venda popularmente como moneda es porque esto genera en la, comunidad en general un mayor sentimiento de confianza que va muy relacionado con uno de los primeros elementos de la moneda, que vendría a ser la convencionalidad, que corresponde a, esa aceptación generalizada que hay sobre que ese determinado elemento es constitutivo de moneda y en consecuencia de dinero. Pero ¿qué pasa? Si bien ya empezamos a observar que algunas grandes empresas, como por ejemplo Microsoft, recibe pagos de sus bienes y servicios a través de bitcoins y que les acabo de denunciar que hay un mercado creciente de personas adquiriendo bitcoins, pues no es posible afirmar que sea aceptado de manera general como un medio de pago. Porque si bien muchas personas y algunas empresas muy grandes lo están recibiendo, la aceptación no es del todo generalizada y estaríamos incurriendo en una falacia de apelación a las mayorías si dijéramos que porque hay muchos y hay una empresa muy grande que se llama Microsoft que lo recibe, entonces ya este Bitcoin goza de una de las características de la moneda, que es esa aceptación generalizada por las personas como medio de pago. Además genera otro inconveniente. Y es que si ustedes revisan la regulación interna, todas las obligaciones que se suscriben en Colombia, hay una presunción legal que la encuentran en nuestro Código Civil, y es que si se contraen obligaciones se van a entender pactadas en pesos colombianos o en divisas. Pero como el Bitcoin no ha sido reconocido por el Estado colombiano como una moneda, entonces si un acreedor le presta a una persona 10 millones de pesos y el deudor decide pagarle con un Bitcoin, realmente no está pagando. O sea, no está extinguiendo la obligación porque no goza de aceptación generalizada como medio de pago. En consecuencia, pese a que el deudor realmente hizo esa transferencia del Bitcoin del deudor al aparente o al acreedor, no extinguió la obligación, y eso genera que el acreedor en cualquier momento pueda acudir a un estrado judicial a exigir el cobro de esta obligación y el deudor no podrá alegar pago, porque realmente no hubo pago. Y no hubo pago porque el Estado no ha aceptado este medio como una moneda. La siguiente forma en cómo denominan al Bitcoin es a través de un activo. Entonces yo lo que hice fue pegarme un poco de los conceptos de la OCDE, y la OCDE lo que dice es que las características de un activo son que sirvan de depósito de valor y que se le protejan sus derechos de propiedad. ¿Goza de esta característica de depósito de valor? Sí, porque digamos que hay objetos que se venden en tarifa de bitcoins, pero flaquea en la segunda, característica esencial, y es que no gozan de protección, nuevamente porque el Estado no ha emitido ningún tipo de recomendación afirmando que en algún momento va a regular esa moneda. Hay actualmente en el Congreso, desde el 2017, un proyecto de ley para verificar este tema, pero que ese proyecto fue archivado y los pronunciamientos que se han emitido al respecto, que corresponden a la Superintendencia Financiera de Sociedades y Banco de la República, todas son armónicas en decir las entidades financieras, por ejemplo, no están autorizadas para resguardar bitcoins. Si lo hacen, están desconociendo obligaciones internacionales que pueden generarle
posiblemente sanciones de índole administrativo y quién sabe si penal, si se llega a demostrar que a través del mismo se cometió lavado de activos, y entonces estaremos seguramente incurriendo en el delito de omisión de control. Bueno, en fin, serán unas reflexiones posteriores que espero presentar en mi tesis. Como conclusiones finales, tendría para decir, la primera es que, repito, no es conveniente seguir llamando al Bitcoin como una moneda o un activo, al menos no por el momento, porque hay digamos, tengo que realizar una reflexión en mi tesis y es, listo, actualmente el Bitcoin no cumple con los elementos de la moneda, pero ¿será que en un futuro lo va a hacer? Y esta pregunta se las planteo porque es que lo que antes entendíamos por moneda no es lo que hoy estamos entendiendo por moneda. Entonces es una reflexión que tengo que hacer y que queda abierta y que me gustaría conversar con ustedes si es el caso. ¿Cuál es la clase? Y segunda conclusión, ¿cómo entonces denominamos esto? Bitcoin. Entonces mi recomendación respetuosa hasta el momento es que lo hagamos sirviéndonos de las diferentes clasificaciones que ofrece el Código Civil, es decir, digamos que se trata de un bien mueble, intangible, porque no es posible percibirlo por los sentidos, y pese a que es un fenómeno global, y ustedes dirán, no, pero es que eso sería una interpretación muy a la colombiana, pues no, porque recuerden que nuestro Código Civil bebe de otras fuentes del derecho que gozan de universalidad. Entonces, esa sería mi presentación, espero que les haya sido de interés, que les haya generado dudas, y muchas gracias.